A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. En un interesante artículo publicado el 25 de marzo, mi invitado de esta noche, el licenciado Raúl Andrade Gándara, nos decía: hay que votar por Luisa, para demostrar al mundo que la mayoría de ecuatorianos estamos a favor de la antipolítica. Raúl Andrade Gándara nos decía: hay que votar por Luisa para demostrarle al mundo de la tolerancia que tenemos los ecuatorianos con el narco, con la coima, con el crimen organizado. Tras saludar a mi amigo, el licenciado Raúl Andrade Gándara, ex legislador, concejal de Quito, escritor y analista político, le consulto: ¿por qué no votar por Luisa? Buenas noches, Raúl. Hola, Patricio, un gusto estar contigo en tu programa. Y bueno, yendo a lo concreto, la verdad es que el Ecuador tiene que, y especialmente sus habitantes, tienen que comprender la disyuntiva en la que estamos en este momento. Y la disyuntiva es entre la utopía, entre las palabras fáciles, entre los ofrecimientos incumplidos y la práctica. La práctica que significa enfrentar los problemas hoy por hoy, sin dar soluciones a largo plazo, sin vender fantasías o muñecos de humo, sino específicamente entender que el país tiene dos problemas muy serios: un problema social y un problema económico. El problema social nace desde la educación y lamentablemente ha ido convirtiendo a la gran mayoría de los ecuatorianos en un pueblo con unos conocimientos básicos elementales y por lo tanto muy propenso al dinero fácil y a la trampa, porque evidentemente ha estado acostumbrado a que de alguna chistera mágica los distintos gobiernos saquen el dinero para, entre comillas, solucionarle sus problemas. Y se ha hecho ya un pedido permanente y repetitivo, el que cada vez que hay un problema esperamos la ayuda estatal. Nunca se escucha una posición en términos de decir, sí, esperamos que el municipio, que la prefectura, no, se habla directamente de que el presidente de la República es el responsable de todo y de todos, inclusive de las funciones que no le competen. Entonces, esa forma sencilla, de alguna manera soñadora, que tiene el ciudadano común, es la que se transfiere a la frustración y al voto contra cada vez que se trata de elegir a un mandatario, porque consideran que el mandatario está allí para solucionar sus problemas sin que el resto haga ningún esfuerzo. Cierto. Ese es lamentablemente el enfoque de doña Luisa y el enfoque de este populismo que tanto daño le ha hecho al Ecuador a través de los años y que ahora se ha vuelto muchísimo más apremiante y riesgoso por el tema de lo que está sucediendo en el resto del mundo, que se están poniendo las cuentas sobre la mesa y las cuentas tienen que pagarse, las cuentas no se pueden eludir. Y ahí está el otro lado de la medalla, que es la candidatura de Noboa, que sin ser la panacea, es la que considero que le sirve más en este momento al país por varios motivos. Así es, Raúl, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Resulta que todavía los ecuatorianos asisten a votar desde la parte emocional,
no desde la racionalidad. Esa es una preocupación. Y esto que se confirma porque luego del ejercicio de un populismo cleptómano, que como tú bien anotas le hizo tanto daño al Ecuador, continúa vigente ese populismo cleptómano y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el pueblo ecuatoriano todavía compra humo? ¿Por qué es que el país todavía le tiene en segunda vuelta a ese populismo cleptómano? Al margen del candidato, puede ser Miguel, Manuela o Gustavo. ¿Por qué es que ellos siguen con esa línea importante de adhesión? Eso es lo que te decía, ¿no? Es la línea de la fantasía, es más o menos la misma que hace que todos los años, indefectiblemente, encontramos este sistema famoso de las pirámides, en las que el de arriba se hace millonario y los de abajo pierden todo, y sin embargo hay adeptos que siguen poniendo su dinero allí bajo el espejismo del dinero fácil. Y lo que ofrece el populismo, que evidentemente es un movimiento que se nutre de promesas y no de realidades, es meterle la mano al bolsillo y los que primero llegan, efectivamente les va a ir muy bien y son ellos los que primero llegan, pero el resto, que es del pueblo llano, el país, ese se va a hundir en la miseria, porque básicamente el desconocimiento de la economía, que se maneja por una regla muy simple, que es el dinero fácil es el que más riesgo significa, es decir, a mayor riesgo, mayor tasa de interés, a mayor riesgo, más dinero fácil. Entonces, claro, la gente cae en la tentación del dinero fácil sin entender que la columna vertebral del ahorro del Ecuador, que es el seguro social, está en crisis. Sin entender que el grupo económico detentado por el Estado es deficitario, en otras palabras, pierde dinero todos los años y todos los años el gobierno tiene que buscar vías de financiamiento para poder pagar las deudas adquiridas del año anterior. Tenemos en este momento un déficit que fluctúa entre 8 y 5 mil millones de dólares, del cual no podemos salir. Y no podemos salir porque no existen fuentes de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O endeudarnos hasta el momento que nos digan, señor, ya no hay crédito, o buscar nuevas fuentes de ingresos. Y las 9 fuentes de ingresos se dan básicamente con un pueblo que quiere trabajar, con un pueblo que da facilidades a los inversionistas, con un pueblo que está dispuesto a mirar hacia afuera, no para que les regalen, sino para entrar a hacer un negocio. Y nos topamos todos los días con las cortapisas legales, judiciales, administrativas y económicas de una burocracia que no quiere perder su pedazo de poder. Así es, Raúl. Y si a eso añadimos el hecho cierto de que los populismos requieren de gigantescas cantidades de dinero para echar a correr esa enorme cantidad de humo de un supuesto bienestar. Recordemos que en los más de 10 años del gobierno de Correa, los precios de los commodities estaban muy altos, del petróleo, y sin embargo de eso también echó mano a los fondos de la seguridad social que ahora están en cuidados intensivos. Echó mano también al endeudamiento externo. Quedó el Ecuador endeudado en esa época con más de 7 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo se puede advertir que ese populismo cambie? No va a cambiar de ninguna manera. Pero aquí hay un tema importante que quiero tu apreciación, Raúl. Hace unos días, el último fin de semana, se suscribió en una población del Chimborazo un acuerdo entre Pachacutic y la RC. Ese acuerdo contiene el plan de Pachacutic que está tomado por la RC. Y ahí se dice no a la minería, no a la extracción petrolera y alrededor de unos 60 no. La pregunta es ¿de dónde va a sacar el dinero, el populismo para supuestamente inaugurar el paraíso terrenal? Bueno, esa es la mejor demostración, la demostración palmaria de lo que hacen las personas cuando están inmersas en el populismo. Es decir, ofrecer lo que no van a poder cumplir
ofrecer en última instancia lo que va a significar el desmoronamiento de un sistema económico. Porque si es que te están diciendo tú no puedes buscar nuevas fuentes de riqueza o de recursos, a donde te están llevando o orillando es a meter la mano a los grandes ahorros del PIB público, lo que se llama la reserva monetaria, que ya le han ofrecido, que equivale en la práctica sacar el dinero del ahorro público y privado y dar un pagaré a cambio que tendrá que pagar el próximo gobierno, no el que aparece como dadivoso, generoso y lleno de posibilidades para el pueblo. Pero el pueblo no entiende esta dinámica, porque básicamente el pueblo lo que está es apostando a ganarse la lotería cada 4 años, como ha sido en el pasado. Pero lo que no entiende es que este fenómeno no es un fenómeno que solamente se ha dado en el Ecuador, sino que tenemos espejo en Venezuela, tenemos espejo en Bolivia, tenemos espejo en Centroamérica, y lo que va sucediendo es que van acallando a las voces en contrario, porque quienes están dentro de esta clique, de esta argollita de negocios, son los que se van a hacer millonarios primero, son los dueños de la pirámide. Entonces ahí estamos. Así es, Raúl, pero hay algo adicional. Este tipo de populismos que necesita billete, pues nos va a sacar de la dolarización, eso es un hecho. El candidato a la vicepresidencia, Diego Borja, tiene tratados donde habla de lo nocivo, entre comillas, de la dolarización y habla de medios de pago alternativos como billeteras electrónicas y otros más. Entonces, creo yo que está dibujado el tema, nos van a sacar de la dolarización. Ese es un elemento de especial sensibilidad para el pueblo ecuatoriano, porque si los ecuatorianos tenemos algo en común que de alguna manera compartimos, es el anhelo de continuar con el dólar como moneda en el Ecuador. ¿Cuál es tu visión? ¿Tú crees que el populismo nos sacaría de la dolarización? Mira, es obvio que en el mediano plazo, y seguramente más pronto que tarde, se van a ver obligados a salir de la dolarización porque están echando mano a las reservas de dólares que tiene el país. Entonces, al acabarse las reservas de dólares, porque lo han botado en la economía, hay un falso bienestar de corto plazo que se va a terminar en el momento que se necesite dinero para el movimiento del Estado y ya no hay ese dinero, porque ese dinero ya se lo llevaron al bolsillo. Entonces, ahí vienen los medios alternativos de pago, que como te digo, equivalen a que en vez de que tú tengas un billete de $100 en el bolsillo, tengas un pagaré a la orden de $100 firmado por el Estado ecuatoriano, que cuando quieras canjearlo en la tienda no valga $100, sino que vale 50 nomás, porque el tendero tiene una tremenda duda de que el Estado ecuatoriano vaya a pagarle el equivalente a esos $100. O las monedas, Raúl, que solamente nos sirven en la República del Ecuador y en ninguna otra parte más. Claro. Bueno, esta es una forma, digamos, didáctica de entender que nos están engañando. Así es, Raúl. Así es. Nos están comiendo al cuento, como dicen los muchachos. Así es. El día de ayer, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, y candidato, visitó esta cadena. Y en Radio Sucesos, él recordaba que en el debate presidencial la candidata de la RC se sacó la máscara y fue agresiva, prepotente, grosera, incluso metiéndose con la familia del jefe del Estado, haciéndole acusaciones gravísimas hasta que alguna de sus empresas estaría inmersa en temas de narcotráfico, una cosa tremenda. Y el presidente le daba la vuelta y decía: ella demostró su verdadero rostro, ella es la rana René, ella no es Luisa González, ella no es la que va a gobernar Correa y su grupo, y eso es verdad. Al tiempo de referirse a la reunión privada que mantuvo en Mar-a-Lago con el presidente Donald Trump, que en el Ecuador ha sido criticada. Incluso los trolls de la RC dicen que hay una foto trucada, que no hubo la relación. Y es por la angustia que tienen, porque mientras Luisa González en el debate, en el tipo de pregunta cerrada, no tuvo escapatoria, no hizo lo que sí en CNN con el periodista del Rincón, que le toreó el tema Venezuela. Aquí no, tuvo que decir que mantendrá relaciones abiertas con la narcodictadura de Nicolás Maduro. No tuvo salida y la embarró mucho más, diciendo que deberán
reexpatriar a los venezolanos que han ingresado irregularmente al Ecuador. ¿Qué es lo que más le conviene al Ecuador, Raúl? ¿Le conviene la relación con nuestro mayor socio comercial, que son los Estados Unidos de Norteamérica? ¿O le conviene la relación con Maduro, esto es con Venezuela, con Cuba, Nicaragua, Corea del Norte? ¿Cómo estamos? Bueno, lo obvio es mantener relaciones con nuestro mejor socio comercial y ampliarlas. No buscar alternativas con socios que lo único que han demostrado a través de su administración en los países que manejan, pues han demostrado pobreza, han demostrado hasta la saciedad, aislamiento, mucho discurso, mucho recurso y poquísima realidad para el pueblo. Lamentablemente, nuevamente tenemos que hacer hincapié en el hecho de que las mayorías no comprenden estas cosas, pero para que tengamos una idea de la diferencia de tamaños, el hombre más rico del mundo, que es el señor Elon Musk, podría tranquilamente girar un cheque y comprarse toda la deuda externa ecuatoriana, que tanto peso nos significa a nosotros y tanto nos cuesta entender las diferencias que hay. Entonces seguimos apostando a empresas de segundo y tercer orden porque hay coiba incluida, seguimos apostando a intermediarios dentro del país porque evidentemente allá está un negocio que con los grandes países, que con las grandes agencias gubernamentales y mundiales no existen porque tienen controles muy serios con respecto a lo que es recibir una coima. Entonces el Ecuador tiene que entender que el mundo desarrollado es un mundo que no funciona a través de negocios debajo de la mesa, sino que funciona a través de herramientas muy claras y por lo tanto las operaciones, los negocios gobierno a gobierno no aceptan intermediarios. Me refiero a los países del primer mundo. Mientras nosotros no entendamos o no comprendamos el tamaño, el volumen de la economía mundial frente a la nuestra, seguiremos viviendo de la queja, de la amargura y de la incapacidad de ver hacia adelante, que es lo que más necesitamos en este momento. Sin duda. ¿Qué es lo que adviertes tú como elementos de fortaleza de la candidata Luisa González? Solamente te invito a hacer un ejercicio. No estamos en una línea, ni mucho menos de independencia. Tú tienes una línea clara, yo también, yo soy un socialdemócrata que voy a votar por el señor Noboa, sin creer que sea una maravilla de gobernante, pero voy a votar por la democracia. ¿Cuáles son las fortalezas que ves en la candidatura de la ARC? Bueno, la fortaleza más clara es, en primer lugar, el discurso de victimizarse, que es el discurso de ser mujer y maltratada, lo cual quedó demostrado hasta la saciedad que es lo contrario en el debate, pero en todo caso eso es algo que vende. Lo otro que vende es el clásico discurso hacia los pobres y las ofertas que jamás se cumplen, pero que significan un eco, porque el concepto es, si de arriba me dicen que va a caer dinero, pues con tal de que me llegue a mí un poquito, entonces estoy bien. Y la gente apuesta a eso, como te digo, con la mentalidad de la pirámide, porque yo voy a poner ese voto y la plata me va a regresar multiplicada. Entonces eso, la fábula, el cuento, la historia a la cual somos tan proclives es lo que significa en la práctica la fuerza de la famosa Revolución Ciudadana, sumada al hecho de que tenemos esta mentalidad heredada de las telenovelas de irnos a favor de la víctima, pues de quien aparece como víctima. Entonces resulta que con el discurso de la víctima, ninguno de los señores que ha sido juzgado en 3 instancias legales, que ha sido analizado sus juicios por distintas instancias judiciales, ninguno de los que ha sido declarado culpable es culpable, porque es víctima. Entonces tenemos que solidarizarnos con la víctima. Y el tercer elemento es que tenemos un montón de muchachos jóvenes que no conocen exactamente lo que era el Ecuador antes de la dolarización, la zozobra permanente de las devaluaciones, de la inflación. Ellos no han vivido eso, entonces no entienden lo que significa tener una moneda que esté en manos de un presidente o de un grupo económico, sino lo que entienden es que las cosas no están bien, que les resulta difícil llegar a fin de mes a ellos y a sus padres, pero no entienden que es por la responsabilidad que ellos tienen al seguir votando
por gente que les ofrece cosas que no va a cumplir, en vez de entender que los ciclos económicos son radicalmente distintos a los ciclos políticos. Un país para salir adelante no puede reinventarse cada 4 años y peor cada año. Entonces, lo mejor que le puede pasar al Ecuador para, de alguna manera, encaminarse hacia algo que vaya a dar resultados en el futuro es tener estabilidad, es tener consistencia, no cambiar de presidente ni de grupos cada año, porque eso lo único que hace es hundirle más al país. La estabilidad casi se convierte en un insumo que permite proyectar la estabilidad, crecimiento y desarrollo. Es así en la práctica. Ahora pasemos a los puntos, a las fortalezas que tiene el candidato presidente Daniel Noboa Asín, a quien ciertamente también de manera injusta se le reclama mucho. Está menos de año y medio en el poder. Él está reemplazando el espacio de tiempo que correspondía a Guillermo Lasso como resultado de la muerte cruzada. Pero se hacen ejercicios fiscalizatorios como si se tratase de un gobernante que está concluyendo sus 4 años. ¿Cuáles son los puntos y las fortalezas más importantes de Daniel Noboa Asín para mi invitado, el licenciado Raúl Andrade Gándara? La fortaleza principal de Daniel Noboa es la consistencia. La consistencia en términos de que él tiene metas claras. La primera meta es acabar con el narcoterrorismo, el narcotráfico y todas sus derivaciones, porque este mal, en forma reptante, encubierta y con la complicidad de las autoridades, se convirtió en realmente un gigante al que hay que combatir y al que hay que destruir antes que se devore a las instituciones. Entonces, su primera gran prioridad, que es el tema de acabar con esta mafia poderosa, llena de dinero, sin escrúpulos y sumamente peligrosa, es básicamente hacerlo a través de insumos, a través de pedir ayuda a Estados Unidos, cosa que ha hecho, y a través de pedir ayuda a otros países. Entonces, su primer tema es absolutamente claro y entendible. El siguiente tema que él plantea, y es muy real también, es el cortar esta brecha de déficit presupuestario. Es decir, reduciendo el déficit presupuestario, porque la mejor herramienta para conservar la dolarización es no gastar más de lo que produces. Entonces, si es que el gobierno tiende, a través de sus determinaciones, a través de la apertura a la inversión extranjera, que en la práctica significa ingreso de nuevos recursos al Ecuador, pues lo que significa en la práctica es que ese hueco que tenemos es un hueco que se va a ir reduciendo, y mientras más cerca esté del punto cero, es decir, de equilibrar los ingresos con los egresos, más sólida, más fuerte va a estar la dolarización. Porque el hacer lo contrario, que es lo que propone Luisa, es lo que nos va a acercar a la desdolarización. Ahí está la gran diferencia. Y la tercera es que considero que él es una persona, sin ser un demagogo, que llegó un poco, a pesar de no ser un demagogo, llegó al poder, pero sigue manteniendo ese estilo que es un estilo práctico, no es un estilo desbordante en palabras y en ofertas, sino es un estilo más bien concreto, de ejecutivo, y digamos que al final del día, con los errores que comete por su juventud, pero es el que promete una persona que quiere convertirse en estadista. Yo veo las tres cosas ahí. Sin duda, Raúl, mucho más cuando el Ecuador tiene un problema gravísimo y es la presencia de narcomafias criminales que han regado de sangre las calles y las plazas, fundamentalmente de sectores de la costa. Y estando como está el Ecuador en una guerra interna contra estas narcomafias, pues es fundamental la presencia y el apoyo y la ayuda internacional. Si el problema del narcotráfico es un problema del mundo, que en lo personal creo que la única forma de resolverlo es legalizando el consumo, como se hizo con el alcohol. Pero mientras eso no ocurra, pues el tema del narcotráfico va a seguir operando en el mundo entero, siendo que los mercados grandes de consumo están en Estados Unidos y en Europa. Entonces es necesario pues una presencia internacional, un apoyo, una compañía internacional a efecto de que la lucha sea mucho más eficaz. ¿Cuál es tu criterio? No, de hecho, yo te diría que
Este tema es un tema con muchísimas aristas y que es muy difícil de condensar. ¿Cómo no? Pero la verdad es que tal como están las cosas, es decir, lidiando con la realidad y no con las hipótesis o con las probabilidades, está claro que mientras no se tenga una posición firme de resistencia contra estos dineros mal habidos y contra este manejo peligroso y contra la salud de los seres humanos, pues es obvio que esto va a seguir carcomiendo las instituciones de cualquier país. Lo hemos visto en México, lo vimos en Cuba, lo hemos visto en Venezuela. Este es un tema que el Ecuador de bien tiene que entender que el voto por alguien que no trance con estos señores es un voto a favor de la libertad y la democracia del país, porque el voto contrario lo que implica es entrar a negociar con estas fuerzas oscuras y todos sabemos en qué termina la negociación. Nuevamente, la pirámide, se enriquecen los que hacen la negociación y el pueblo se queda encadenado al tema de la droga, etcétera. Agradeciendo al licenciado Raúl Andrade Gándara, mi invitado de excepción de esta noche, le dejo en el último minuto del programa Poder Ciudadano con su mensaje final. Pues deseo que el Ecuador vaya por el camino adecuado. Deseo que nosotros podamos entender la dimensión del problema y lo significado del voto, y tengo la mayor esperanza y creo que el Ecuador finalmente, la gente de bien va a ser más que la gente de mal y va a poder tomar una decisión que sea mucho más beneficiosa para el país y no para intereses individuales o de grupo. Gracias a Raúl Andrade Gándara. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo jueves a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.